Hola, buenas tardes, buen domingo, ¿cómo están ustedes? Acá estamos con Pablo. Pablo, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás Graciela, vos? ¿cómo andás? ¿Cómo anda Eloy, tu hijo? Muy bien, espléndido, con 6 meses recién cumplidos. Ya se sienta. Exactamente. ¿No te dice querido papá? Por ahora papá. Qué desilusión, Pa. qué desilusión. Y Claudio Acevedo, que manejan las máquinas, si no sería imposible trabajar sin él, claro. Yo voy a contar algo que me ocurre, que a lo mejor le pasa a otros, ¿no? Muchas veces, estando parada en un semáforo, se paran motocicletas al lado mío, entre los autos que estamos en primera fila, y de repente, antes de que se termine de prender la luz verde, las motocicletas arrancan. Más de un coche sale detrás de ella. Eduardo, y estoy hablando con Eduardo Levillellati, que va a estar acompañado con Alejandro Katz. ¿Te suena conocido una anécdota tuya de Nueva Zelanda? Sí, no es mía, es de una... Bueno, sí, claro, porque vos la contás. De una colega que hace... que le gusta hacer estos estudios del comportamiento. Lo que ella me contaba era que, un poco pensando qué es lo que hace que en algunos casos respetemos ciertas normas y en otros no, hace un ejercicio bastante rústico en Nueva Zelanda, que era básicamente pararse en la esquina. En Nueva Zelanda hay que aclarar que la inmensa mayoría respeta los semáforos, entonces nadie cruza, por más que los semáforos son larguísimos. Se paraba en la esquina y se largaba a cruzar cuando no venían autos y quería ver cuánta gente arrastraba. En general arrastraba poco, sobre todo si había mucha gente, entonces todos se miran y están como medio controlándose, es una especie de control de pares. Pero después lo hacía con dos amigos que están estudiando allá. Decían, bueno, yo cruzo y ustedes dos síganme detrás, y ahí sí entonces tenía bastante más contagio, porque de pronto daba la sensación, desgranar, el observador que no sabía que esto estaba preparado, daba la sensación de que de pronto había como un cambio de normas, digamos. Claro, ¿por qué no yo? Si ya veo que 1, 2, 3, ¿por qué no yo? Y eso se daba aún más cuando no tenías mucha gente alrededor. Este ejercicio de que las normas tienen relación con la sanción social y el control de pares es muy conocido, ¿no? Hay toda la literatura de corrupción, transparencia, anomia, utiliza este tipo de argumentos. El ejemplo era simpático, lo usé en una nota porque me pasó ahora hace un mes, pero yo leí la nota, me acordé de la motocicleta. Sí, es algo de eso, sí, pero por ejemplo es lo mismo que pasa cuando uno va a un lugar limpio y no tira el basura en la calle, o aunque acá la tire porque está sucia, es el síndrome de la ventana rota. Y toda una literatura sobre eso, en donde si uno va, está en un barrio donde está todo destruido, está frente a un edificio donde está las ventanas rotas, es más fácil que se contagie y de pronto ese edificio esté totalmente vandalizado después de un tiempo, porque finalmente ya alguien tiró la primera piedra. Mientras que si está impecable, me le da más temor, un poco por temor al castigo, pero sobre todo por temor a la sanción social, porque queda en evidencia que yo soy el que lo estoy haciendo y porque hay un observador invisible en general. Aunque no esté rodeado de gente, hay un observador invisible que de alguna forma me inhibe de hacer algo que por ahí individualmente, no tanto romper la ventana, pero sí cruzar la calle y llegar más rápido. Individualmente estoy incentivado a hacerlo, pero la sanción social contiene estos bueno, quien habló es Eduardo Levillellati, es decano en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Y ahora le voy a preguntar a Alejandro Katz, que es licenciado en Lengua y Literatura, ensayista, editor y dirige el sello Katz Editores. ¿Es más importante ese control social o la ley que te obliga y la correspondiente multa si no la cumplís? ¿Qué te parece a vos? No tengo una respuesta con mucho fundamento empírico, pero me parece que es parte de lo mismo. Quiero decir, todo esto son instituciones. Algunas se formalizan en cuerpos escritos que les dan un grado de fortaleza y de no discutibilidad muy alto. Otras no se formalizan en cuerpos escritos, pero son instituciones que regulan la vida en común. Para algunas la norma escrita es muy importante, para algunas conductas la norma escrita es muy importante, para otros no es tan importante. Yo creo que lo que es interesante es que allí donde se transgreden unas, se transgreden las otras.
Quiero decir, el problema es un problema de respeto de las normas. ¿Cuáles no son las un unas y cuáles respeto, son las otras? las escritas y las no escritas. Ajá. Quiero decir, en la ciudad de Buenos Aires un conductor no respeta jamás la prioridad de paso del peatón. Sí, algunos sí, che. Muy escasos, pero quiero decir, no es el hábito. No es El el hábito hábito. está creciendo ese hábito, pero es muy escaso. Hay normas de conducta que no se respetan y normas jurídicas que no se respetan. En otros contextos institucionales o culturales se respetan ambas. El problema es de relación con la norma en general, no con un tipo de norma en particular. ¿Y ustedes creen que a ver, porque vos en tu artículo, una de las cosas que decís, que en general hacemos lo que creemos que nos conviene, ¿no? Lo cual parecería muy natural. Bueno, sí, si estás solo en una isla haces eso, si estás en una sociedad hay un contrato social y en el medio tenemos todo este degradé de diferentes niveles de respeto por las normas, que es lo que estamos discutiendo. Pero los Es casos decir, que si extremos la sería isla se el fuera- individualismo, en la isla es cada uno por las suyas. Y si la isla se fuera mental. poblando, Bueno, en algún punto, yo creo que a través del aprendizaje veríamos que, por ejemplo, lo que pasa con el problema de los commons, que se llama, de los bienes públicos, veríamos que si todos usamos todo de manera desmedida, nos quedamos sin recursos. Entonces, de alguna forma aprendemos a colaborar y a cooperar, porque sabemos que esa cooperación tiene juego positivo y después hay que ver cómo se distribuye ese dividendo positivo. Entonces, en la isla, las sociedades que se han institucionalizado han aprendido a cooperar para preservar una suerte de bien común que después hay que ver cómo se distribuye, ¿no? Porque hay sociedades donde se respetan las normas pero no son igualitarias. por ejemplo. La sociedad Estados norteamericana. Unidos. La sociedad Claro. norteamericana es ejemplo. Hay una gran discusión sobre cómo distribuir la inmensa riqueza de los Estados Unidos que contrasta con la forma en que esto se distribuye, por ejemplo, en algunas sociedades europeas. Pero digo, Bueno. en la isla, a medida que la sociedad se vuelve más plural y colectiva, puede surgir, y en general surge, la necesidad de tener algún contrato social más o menos vinculante. Y ese contrato social luego se respeta más o menos en función de lo que hagan nosotros. es decir, La que puedes penalidad, pelear a palos. pero por déjame que te diga una cosa, la coco. penalidad también es endógena, porque el tipo que Claro. te penaliza es parte de la misma sociedad. Claro. Entonces, en una sociedad donde no se respetan las reglas, tampoco se efectúan las penalidades. O sea, coimeas al inspector. ¿Entendés? Entonces no tenés penalidad. Si no hay una conciencia social, decís vos. Si no hay... Es difícil de definirlo. Te lo pongo un ejemplo. Mirá. Dale. Vos, en Alemania, viene un tipo Sí. a repararte algo a tu casa, le vas a pagar en cash vas a negrearle el pago, lo vas a ver alemán, te va a dar como cosa. ¿Cómo definís esa Ni cosa? siquiera se lo propones. Tenés miedo de que el tipo te mire, es como coimear un policía en un país donde no se coimea el policía. Te va a dar temor de la penalidad, pero sobre todo te va a dar temor de que el tipo te mire y te diga, Claro. usted está totalmente fuera de lugar lo que está haciendo. Yo diría que hay ver. al menos dos esferas diferentes de comportamiento que conviene separar. Una es la producción de normas institucionales, sociales, algo que ocurre en todo grupo humano que aumenta de cierta dimensión, que aumenta de 150 a 200 individuos, empieza a producirse una jerarquización de la comunidad, se le asigna poder a alguno de los miembros del grupo, ese poder que es asignado por el grupo luego es respetado y hay subordinación y aparece un principio de legalidad, aparece un principio de ley. Por encima de 150 o 200 individuos, si no hay un principio de ley, es el caos, es la catástrofe, es la destrucción mutua. Por debajo de esa cantidad, las comunidades han vivido aceptablemente bien, las comunidades de cazadores-recolectores de 120, 100, 150 individuos. Una cosa es la aparición de la norma que organiza una sociedad determinada. Otra cosa son los mecanismos mucho más primarios de cooperación y competencia, que tienen que ver con cuestiones evolutivas, sin duda vinculadas con lo social, pero básicamente evolutivas, y que están todavía marcando el modo de comportamiento de nuestra especie. Una de las cosas que sabemos hoy, en buena medida por la psicología y la biología evolutiva, es que hay rasgos que no podemos violentar. Hay sin duda un principio de competencia importante, pero lo que más importa para explicar qué es lo que ha hecho la sociedad humana es la cooperación.
Y hay muchos estudios muy claros que muestran que la cooperación es un rasgo que la evolución ha adoptado porque es mucho más productivo, es imprescindible para lograr para ciertos logros. Hay un estudio muy interesante que hizo un tipo muy brillante que se llama Michael Tomasello, que muestra que la cooperación ya es una característica heredada en la especie humana. Un chiquito es puesto en una habitación cerrada. Hay un investigador, el investigador toma un objeto, va a la puerta, con la mano libre, abre la puerta y sale. Regresa a la habitación, toma dos objetos, va a la puerta, no puede abrir porque tiene las manos ocupadas. Un chiquito de 2 años que no tiene lenguaje, que todavía no tiene lenguaje, va a la puerta y la abre para ayudarlo a salir. Este rasgo cooperativo no se encuentra en otras especies de este modo y es definitorio de la nuestra. Es decir, por un lado tenemos el problema de cooperación y competencia y por otro lado tenemos el problema de las normas. No son el mismo problema. No, son dos problemas claramente diferentes, mutuamente relacionados, sin duda. Y tiene que ver con el aprendizaje en la medida que se desarrolla. Los otros días estaba leyendo un artículo sobre no la única, de las posibles circunstancias de por qué desapareció el nombre de Neandertal. Eran grupos muy pequeños y que se mantenían muy aislados. La endogamia y la procreación incluso entre hermanos, es decir, la procreación incestuosa, que por alguna razón es una de las prohibiciones, hizo que en huesos encontrados ahora tuvieran las mismas características de enfermedad a repetición, cosa que no pasó con otros grupos. También obviamente la aparición de otros grupos debe haber acelerado esa desaparición porque ellos no se mezclaban, deben haber combatido, supongo, pero esta cuestión de entender qué cosa nos conviene más como grupo es, bueno, ya vos lo pones en nuestra época, chiquito de 2 años. Sí, Eduardo. Me parece que hay un punto en donde los dos temas, la cooperación y las normas, se unen, y es que vos solo aceptás las normas que implican ceder algo en relación a ese instinto competitivo. Si pensás que de las normas, que es una acción colectiva, surge algún beneficio que después de alguna forma me va a beneficiar a mí, aunque sea marginalmente. Entonces, y yo hacía un poco partida de esta relación para hablar un poco de la Argentina de ahora, o sea, claro, pero también podemos hablar de la Europa de la posguerra, por ejemplo. Uno cuando entiende la cooperación como creación de valor y entiende que después va a tener que tener reglas claras de distribución de ese valor, generás valor ahí donde nosotros en Argentina hemos dejado de generarlo durante varios años. Si nosotros pensamos en términos más coyunturales, ¿cómo hacemos para avanzar con las reformas que necesitamos hacer para que la Argentina salga de un loop en donde está básicamente estancada hace 10 años? Sí. Necesitamos que cada uno ponga algo en la mesa. Hay un necesitamos ejemplo que se negocie. Y para negociar uno tiene que tener conciencia de dos cosas. Primero, que la negociación genera algún valor, y segundo, que el otro va a poner algo en la mesa también. Que la simultaneidad, la coordinación implica cooperación. Así es. Hay un ejemplo bastante reciente, en 2 etapas a mi gusto. Me parece, Vaca Muerta. Fue puesta como un ejemplo de buena negociación cuatripartita. Gobierno nacional, gobierno de la provincia, empresarios, sindicatos. Hasta que, porque todos tenían algo que sacar, hasta que el gobierno de la nación dijo, no, escuchen muchachos, ustedes invirtieron más, qué sé yo qué, fueron más allá, no le vamos a dar los mismos subsidios. Ahora está en discusión. Sí, de todas formas, eso no fue, yo no diría que fue un fracaso, creo que fue exitoso. No, lo que pasa no que, lo pongo como fracaso, lo puse como un ejemplo. De hecho, es un epifenómeno, en el sentido que es la excepción a la regla en Argentina, en donde es muy difícil tener ese tipo de... Sí, yo ahí sería un poquito más ácido y diría, esa es una negociación a la que todos llegan porque el que pone no está en la mesa. El que puso, sobre todo el que puso ahí, fue el consumidor con una tarifa que implicaba un subsidio importante a todo el sistema, y ese no estaba sentado en la mesa. A ese lo sentaron en la mesa
cuando los niveles de inflación llegaron a un punto tal y el problema del déficit llegó a un punto tal que el gobierno dijo: no le puedo seguir trasladando el subsidio al consumidor y no tengo forma de financiarlo porque no puedo ir al déficit. Y ahí la mesa se rompió y aparece un juicio. Pero está bien cuando aparece... Bueno, es un poco más complejo, pero de hecho todavía se sigue negociando. Pero está bien que sea... Pero es cierto que es más fácil pero está bien que sea un gobierno. Pero es más fácil sentarse a la mesa cuando alguien tiene... cuando parte del valor lo trae alguien desde afuera, es cierto. Yo tengo dinero para repartir, el dinero hace que la gente se siente. Lo que nos pasa a nosotros en Argentina es que la mayoría de las negociaciones o de las cooperaciones que no estamos logrando son cooperaciones para las cuales no hay dinero que lubrique esa conversación. Entonces vamos a tener que sentar básicamente pensando aún sin en cuánto valor se genera sentándose a la mesa y armando estos acuerdos. Creo que ahora es más fácil porque nos estamos dando cuenta que hace 10 años no vamos a ningún lado, pero hace falta entender que no fuimos a ningún lado en los últimos 10 años para entender que el costo de oportunidad de no sentarse a negociar es básicamente no crecer. Sí, ahora Argentina tiene una serie de problemas, pero que son de muy largo plazo, que tienen que ver, se pueden encarar según la disciplina con la que se los mire, con diferentes aparatos teóricos, con diferentes formulaciones. Parte de lo que señala Eduardo tiene una larga historia. La explicó Nino, Carlos Nino en ese libro clásico, Un país al margen de la ley, en el que él estudia los funcionamientos anómicos y los tipifica, ¿no? Entonces hay una anomia, es decir, una ruptura de norma en la que alguien gana. El ladrón que entra a un banco y se lleva $2 millones, quebró la ley, pero gana algo. Pero de hecho, cuando vemos películas donde un equipo de actores simpáticos se van a robar, ¿por quién hinchamos nosotros? Te emocionas pero con el banquero eso, no. Nosotros no, eso en todo el mundo, y está bien que así sea, quiero decir. Nosotros los pero ahí romper la norma significa que alguien gana algo. Lo que estudia Nino es la característica argentina, que es lo que él llama la anomia boba, la ruptura de normas en las que nadie gana. Y eso es lo que provoca esta especie de estancamiento circular. Perdemos todos. No, ahora, en lo inmediato hay una sensación de que ganás. En lo inmediato hay una sensación de que ganás, claro. Individualmente. Eso es lo que me parece que nos inhibe la negociación, es que nadie ha sabido poner, pensando en cómo se sale de esto, que es muy difícil salir. Yo no conozco casos donde se haya salido, pero digamos, pensando en cómo se sale, alguien tendría que poner en blanco sobre negro muy claramente esta situación, que así no ganamos y que con cierto nivel mínimo de cooperación hay algo para ganar. Eso no está claro para nada. Bueno, porque hoy cuando hablamos de puja distributiva, es básicamente pensar una misma torta estancada en donde yo me llevo un pedazo más grande, más chico. No hay ninguna conciencia del valor, de la creación de valor a través de la cooperación. Hay un estudio muy interesante que hicieron un politólogo norteamericano y un biólogo inglés, Robert Axelrod y Bob Hamilton, a partir de un problema clásico de teoría de juegos, que es el dilema del prisionero. Lo que ellos hicieron fue un dilema del prisionero repetitivo, en el que hicieron participar a mucha gente con muy buena formación, es decir, con mucha capacidad de interpretar la información que iban obteniendo. Y la conclusión que sacaron de los experimentos... ¿Qué quiere decir? Estudiantes. No. Sí, repetitivo. Repetitivo quiere decir, el dilema del prisionero es un dilema de prisionero repetitivo, ¿por qué? Porque cayó muchas veces preso. No, repetís el juego. Repetís el juego. Repetís el juego. Hay aprendizaje desde los resultados. El dilema del prisionero lo que supone es qué tipo de conducta tomás si no sabés qué conducta toman los otros jugadores, y lo que los otros jugadores hacen te afecta. Sí. No, si eso se juega... Si todos cooperan, es un equilibrio óptimo. Pero si el otro no coopera, lo mejor para mí es no cooperar. Son dos. Ese es el dilema del prisionero básico, llega a esa conclusión. Cuando vos lo repetís, vos ya sabés lo que en el juego anterior hicieron los otros. Y eso va a incidir en lo que vos querés hacer. Claro. La conclusión de hierro a la que se llega es que se paga con la misma moneda. Si vos
cooperás, yo coopero. Si vos restás la cooperación, yo resto la cooperación. Y Argentina tiene un problema de cooperación muy serio desde hace mucho tiempo. ¿Qué es esta frase? ¿Por qué voy a ser yo el hijo de la pavota? Bueno, ¿por qué voy a ser yo el hijo de...? Ahora, yo creo que un nuevo gobierno, cuando llega al poder con una dosis de capital político importante, es el que tiene la capacidad, o debería tener la capacidad, de resistir varias movidas de dar moneda buena, cooperar, y no recibir cooperación a cambio. Porque cuando eso ocurre, a la segunda o tercera vez, los otros actores empiezan a cambiar su conducta. Pero el problema es que vos necesitas mucho capital político. Mucho. Para Alfonsín lo intentó y perdió. Sí. Alfonsín fue perdiendo capital político, haciendo gestos de cooperación ante los cuales lo que recibía era falta de cooperación. Yo ahí voy a ver. a elaborar, no disentir parcialmente, sino elaborar. A mí me parece que hay una cuestión de tiempo. Que no puede ser un solo gobierno. Un solo gobierno no tiene suficiente tiempo para generar el tit for tat, que te llama eso, el te doy si vos me das. Sí. Si vos miras las sociedades, de vuelta, pensando siempre en los mismos países, en los países europeos, donde de alguna forma ese equilibrio de cooperación con problemas, con desvíos se ha dado, lo que ves son, por ejemplo, gobiernos parlamentarios que de alguna forma permiten mantener los jugadores en el juego por mucho tiempo, entonces terminás conociéndolos. El gobierno nuevo, que tiene 4 años, más allá de las cuestiones, de las vicisitudes del ciclo político argentino, no tiene suficiente tiempo como para generar ese aprendizaje por parte de los actores, me parece. Entonces, de ahí que necesitas tener cierta continuidad entre gobiernos, en algunas reglas. De ahí la visión del acuerdo. El acuerdo no es un acuerdo, cuando uno habla de hacer un gran acuerdo, no es un acuerdo programático. La Moncloa no fue un acuerdo programático, fue un acuerdo básicamente de delimitar ciertas condiciones para generar algún mínimo de continuidad. Pero no había un programa, cada uno quería hacer una cosa distinta. No se conocían tanto, ese es todo el punto. Cuando no te conoces, tenés que generar acuerdos para generar un mínimo de continuidad, para que los actores sepan más o menos qué esperar. Ese es el acuerdo que falta, me parece. Un solo gobierno es muy difícil que lo genere. Yo no sé si yo creo que lo que sí puede hacer un gobierno, Eduardo, es cambiar el sentido de las apuestas de los otros, no cambiar la realidad, pero sí comenzar a cambiar las conductas. Quiero decir, si no hay un principio de cambio de conductas, no hay acuerdo que sostenga en el largo plazo nunca. Dame un ejemplo donde eso no haya sucedido en este gobierno, para achicar la donde no haya podido, donde pueda haber sucedido y no sucedió. O sea, ¿qué tipo de conductas, qué tipo de señales tendría que haber dado el gobierno para revertir esta situación de no cooperación? Un ejemplo. Estoy relevando a Graciela de su rol de... no sé, pero me parece que cuando el gobierno elige mantener una confrontación con el principal actor de la oposición, no está mostrando una voluntad de cambiar las reglas de la cooperación por reglas de competencia. Está comenzando su acción política con una amenaza sobre el otro. Y cuando pones una amenaza sobre el otro, no estás cambiando el sentido, el carácter de la moneda que está en circulación. Me parece que para cambiar el carácter de la moneda en circulación tendría que haber tenido una actitud de conciliación con el otro, lo cual no quiere decir impunidad, no estoy hablando de eso, eso es la justicia, estoy hablando de la política. Y en la política no hubo un gesto de cambiar el valor, el carácter de la moneda que circulaba. Se mantuvo una moneda podrida en circulación. Yo te diría una cosa que no solo este gobierno, sino otros no hicieron, y que en otros países sí se hace, más allá después de cuánto se aproveche. Por ejemplo, el armar grupos de gente que haya tenido experiencia en la función, e incluso que se haya equivocado en la función, para que sean consejeros. Un grupo de consejo. Acá no te invitan a los expresidentes, muchos nos quedan vivos, es cierto. Exministros de Economía, por ejemplo, no están armando, no tienen un grupo donde discutir, aunque incluso habiéndose equivocado, Machinea me ha dicho con todas las letras, nunca me llamaron a consultarme. Y no es tonto,
al contrario, No, es un y sabe, gran amigo y gran economista. claro, y sabe de lo que fue cometer errores y de lo que fue negociar con el fondo, etcétera. Es decir, esa cuestión que creo que es una característica de creer que la política empieza con uno. Y la política no empieza nunca con el que es recién elegido. Viene. El recién elegido es consecuencia de alguna política mala, buena, la mejor o la peor. Lo que sea, siempre consecuencia y, bueno, necesita. Pero me parece que esos son algunos rasgos de los argentinos, no solo de este gobierno. Diría algo más, y es lo siguiente. Para cambiar el valor de la moneda que circula, vos tenés que reconocer que el otro está en condiciones, aunque no lo esté haciendo, de dar moneda de buen valor. Aclara que no estamos hablando literalmente de la moneda. No, la moneda estamos hablando, cuando hablamos de la moneda estamos hablando de los objetos de los intercambios simbólicos en general. Actuar bien o actuar mal, digámoslo, ¿no? Dar mala moneda es actuar mal en relación con alguien que actúa bien. Tenés que tener en principio el reconocimiento de que el otro puede actuar bien y que vos lo vas a convocar a que actúe bien, lo cual quiere decir que tenés que aceptar que en su modo de actuar, su modo de pensar, hay algo de verdadero. Si vos empezás un vínculo despreciando cualquier cosa de verdadera que haya en el otro, no hay intercambio ni cooperación posible. Seguimos enseguida después de la tanda.